En el módulo anterior pudimos extraer la forma vectorial matricial del método de elementos finitos. Pudimos expresarla en términos vectoriales matriciales. Y esto fue posible porque en el camino del desarrollo matemático descubrimos la forma débil finito dimensional o la forma de Galerkin, en donde pues trabajando la integral primero con sumatorias y después con vectores y matrices, podemos llegar a la forma que conocemos en la literatura del método de elementos finitos. Sin embargo, en este método también haremos lo mismo, pero a través de una manera alternativa. Vamos a buscar una manera alternativa de obtener la forma débil finito dimensional, y esta forma alternativa, esta aproximación, es un subconjunto del cálculo conocido como cálculo variacional, o más generalmente se le conoce como métodos variacionales, ¿sí? Entonces vamos a considerar la siguiente ecuación, que es una integral muy parecida a la primera parte de la integral finito dimensional de la forma débil. En este caso, esta ecuación es una y que depende de u, de la función u, que es igual a la integral que va en todo el dominio físico o dominio omega de 1 medio por e por a por u, x, es decir, la derivada de u elevada al cuadrado diferencial de x. La forma de la integral es muy parecida a la primera parte de la integral que involucra la relación constitutiva de la forma débil finito dimensional, como hemos visto en el primer módulo, ¿sí? Ahora, esta integral en particular tiene nombre y apellido. Esta integral es la energía de deformación para el caso de elasticidad lineal en una dimensión. Energía de deformación, se le conoce así, ¿ok? De tal manera que podemos construir la siguiente integral, ya aplicándola para un problema completo, ¿no? Entonces ya no sería i, sino que sería, vamos a llamarlo pi de u, igual a esta integral de 1 medio de e por a por u de x al cuadrado de x, es decir, esta integral que hemos visto hace unos segundos, menos la integral también muy parecida a la integral que corresponde a la fuerza distribuida de la barra empotrada, solo que en este caso no es u, x, sino que es simplemente el desplazamiento u, la fuerza por u por a de x, menos también la fuerza de tracción T por A por U, en este caso ya no es W de L, sino U evaluada en L, o el desplazamiento en el punto L de la barra, el cual es un dato conocido, en donde U pertenece a un espacio de funciones de tal suerte que U de 0 o U en el punto igual 0 de la barra sea igual a un U inicial conocido, y también son dados o conocidos la fuerza F, la fuerza de tracción T, la relación constitutiva que ya conocemos E por U, x, y por supuesto U en L, ¿sí? Tenemos esta integral completa. Es una integral que prácticamente evalúa todo en términos energéticos, ¿sí? Y esta es la forma alternativa de ir desarrollando matemáticamente el problema. Entonces, reconsideremos esta expresión en su totalidad. Vamos término a término. Esta primera integral, como ya descubrimos, es la energía de deformación. Esta segunda integral, que es la que involucra la fuerza distribuida, se conoce como el trabajo total de la fuerza F debido al desplazamiento U. Y este último término corresponde al trabajo realizado por la fuerza T, la fuerza de tracción, debido al desplazamiento U, ¿sí? Toda la ecuación es considerada como la energía potencial del problema de elasticidad, o también de forma más general, todo esto, es decir, pi de U, se considera la energía libre de Gibbs para sistemas puramente mecánicos. Es decir, para el caso particularmente mecánico, tenemos esta expresión integral, ¿ok? Sin embargo, pi de U no es precisamente una función. Las funciones, estrictamente hablando, toman un valor puntual como argumento y regresan otro valor puntual.
Eh, en pocas palabras, por eso es que esta U está entre corchetes y no entre paréntesis, porque pi de U no es exactamente una función. Una función, como ya vamos a ver, toma como argumento un valor puntual, un número, y luego, a través de un proceso matemático, a través de una caja negra matemática, nos, nos bota un resultado particular que también puede ser un número o un valor puntual, es decir, un punto a punto. Aquí lo vamos a ver mejor. Tenemos un plano cartesiano con una función cualquiera. Sabemos que es una función porque a partir de un argumento extraído de x o del eje de las x, podemos obtener, ¿sí?, un valor particular puntual para las y. ¿Sí? Por eso esto se llamaría una y de x o una función y que depende de x. Un punto acá marca la pauta para obtener un resultado puntual acá. ¿Sí? Sin embargo, para poder evaluar a pi debemos contar con más de un valor de u. Dado que pi es una integral, necesitaremos de hecho un campo entero de u para evaluarla. Un campo entero es una función completa, punto a punto, no solamente un valor, sino toda la función. Un campo definido en el dominio omega, por supuesto. Así obtendremos un número real como valor de pi. ¿Sí? Entonces, pi de u es en realidad un mapeo de un campo de funciones u de x hacia números reales. Es decir, a partir de un mapeo de una función completa obtenemos un único número real. Expresándolo formalmente, tenemos que u de pi, entonces, es un mapeo que va desde el espacio de funciones S hacia un valor puntual del espacio de números reales. Para usar esta noción de pi debemos pensar de forma, por supuesto, un poquito diferente, ¿no? Imagínense que tenemos de nuevo un campo, un plano cartesiano. Este campo pues tiene en el eje acá X, el dominio físico que va de 0 a L, lo cual ya conocemos como el conjunto o el dominio omega, por supuesto. Y podemos trazar una función u de x que podemos llamar un campo de desplazamientos en una dimensión. De aquí, por ejemplo, de la totalidad de toda esta función, no de un único punto nada más, sino de la totalidad de toda la función, es decir, de todo el campo del desplazamiento u en una dimensión, obtenemos una pi de u. Podemos obtener, por supuesto, otra función pi de u si hacemos otro campo de desplazamiento acá, ¿sí? Entonces, esto es fundamentalmente diferente de una función. No es exactamente una función porque no es un valor de x que luego tiene un valor correspondiente en y, sino que es un campo entero de la función entera, un campo entero en x que nos da apenas un único valor en quizás en y, pero ya no sería exactamente y tampoco, ¿ok? Si no es una función, tiene otro nombre y ese nombre es funcional. Pi de u o pi de esta u que está entre corchetes es un funcional. Las integrales, por ejemplo, son casos de funcionales. Las derivadas, estrictamente hablando, también son funcionales, pues para conseguir la fórmula de la derivada necesito un campo de funciones. Hay que recordar que la definición formal de una derivada es un límite, y eso puede ser visto como un campo completo de funciones también. Entonces, a pi de u se le va a llamar de hecho funcional de energía libre, o también funcional de energía libre de Gibbs, ¿ok? Muy conocido en la literatura de física a nivel energético, de termodinámica particularmente. Entonces, existen técnicas para maximizar o extremizar la energía libre. A través de la extremización de las energías libres, podemos entonces caracterizar sistemas en estado de equilibrio. Vamos a ver que este trabajo a partir de funcionales nos va a permitir entonces determinar los estados de equilibrio de un sistema. Esto de hecho lo podemos graficar. Si hacemos una gráfica de la función de energía libre
o de la energía libre, F. F porque probablemente venga de la literatura en inglés de Free Energy, en correspondencia con este eje que vemos acá. Entonces, si todo esto es un funcional y tiene esta característica geométrica, sabemos que en los puntos de inflexión la derivada o la primera derivada debería ser igual a cero. Entonces, si tenemos este funcional, sabemos que en este punto de inflexión la derivada es cero, aquí también, y cuando la función es constante, pues también la derivada es cero, ¿no? Entonces, se puede determinar que la primera derivada de esta energía libre es igual a cero. Y estas derivadas equivalentes a cero son puntos de equilibrio. Pero hay más. En la segunda derivada de la energía libre, cuando es mayor a cero, podemos llamar que eso es equilibrio estable o estamos en una situación de equilibrio estable. Si la segunda derivada es menor a cero, entonces es equilibrio inestable. Y si la segunda derivada es igual a cero, entonces podríamos hablar de equilibrio neutralmente estable o a veces se le conoce como equilibrio metaestable, ¿sí? Entonces, es posible encontrar extremos de pi de u y así como las derivadas, entonces necesitamos que el campo de funciones de u de desplazamiento en x sea suave, sea continuo, sea derivable, entre comillas derivable, ¿no? Hay que buscar básicamente una herramienta análoga a las derivadas que ya conocemos del cálculo infinitesimal para poder, entre comillas, derivar un funcional. Y vamos a asumir entonces que el campo de desplazamientos para todo x de u es entonces continuo o suave o derivable en este caso. Entonces, asumiendo eso, en la próxima lección vamos a trabajarlo un poco y vamos a obtener la forma débil finito dimensional tal cual como hicimos en el primer módulo.